Construida en un islote del lago de Texcoco, la capital mexica Tenochtitlán mantuvo una relación simbiótica con Tlatelolco, su hermana y ocasional enemiga. Si en la una se asentaba el poder político y religioso, la otra albergaba el epicentro económico que alimentaba a ambas metrópolis. El paso del tiempo desdibujó los límites de ambas ciudades, fusionándolas en una sola población mexica. A pesar de ello, algunas de sus fronteras simbólicas sobreviven hasta nuestros días. Los barrios comerciales permanecen en donde estuvo Tlatelolco, mientras que el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Zócalo se ubican en territorio tenochca. Entre los siglos XIV y XVI, el islote fue creciendo gracias a la implementación de sistemas agrícolas en el que se construyen tramos de tierra fértil sobre el agua. Se diseñaron acequias, diques y esclusas que suavizaban la relación de la urbe con el agua. Tenochtitlán es una ciudad que muere todos los días. En la Cuenca de México, lo sagrado no fue destruido, está enterrado. Ya sea en la traza de sus calzadas, en el habla de los mercados o en un centenario sistema de cultivo, la antigua urbe encuentra siempre grietas para salir a la superficie de lo que hoy es la Ciudad de México. El relato de la fundación de Tenochtitlán ha sobrevivido a través del tiempo gracias a varios documentos históricos, los cuales permiten conocer la historia y mito de una de las ciudades más importantes de la época prehispánica. Tal es el caso de la Crónica Mexicana que fue escrita por Hernando de Alvarado Tezozómoc en el siglo XVI. La narración sobre el origen de la llegada de los aztecas al lugar en donde fundaron su ciudad se bifurca entre un relato histórico y mítico, esto debido a que fue reconstruido a partir de acontecimientos reales que al ser transcritos se transformaron, esto incluso antes de la llegada de los españoles. El surgimiento Tenochtitlán comenzó con el proceso de la migración de los aztecas chichimecas. Los aztecas no eran la única tribu chichimeca que emprendería este proceso de migración, pues existían 7 barrios, cada uno identificado por una deidad. El proceso de migración tomó varios años antes de alcanzar la Cuenca de México, pasando por diversos lugares y asentamientos en donde se fueron estableciendo al ser pueblos que conocían y practicaban la agricultura. No obstante, también eran personas dedicadas a la guerra. Esto mismo llevó a que los mexicas pudieran someter a los otros barrios que habían salido de las 7 cuevas, logrando que su deidad se impusiera ante los otros dioses. Asimismo, se ganaron una notable reputación en el campo de batalla, lo que les permitió desempeñarse como guerreros para otros pueblos. La victoria de los mexicas dio paso al surgimiento y hegemonía del Imperio Mexica sobre la Cuenca de México, que llegó a su fin en 1521 con la caída de México Tenochtitlán en manos de los conquistadores españoles. Era la noche del 21 de febrero de 1978 cuando un grupo de trabajadores de la Compañía Eléctrica Mexicana se disponía a renovar el cableado en el centro de Ciudad de México. Apenas habían profundizado 2 metros cuando toparon con una roca enorme y circular en la que se atisbaban extraños grabados. Tras 2 meses de trabajos exhaustivos para liberarlo de los sedimentos que lo apresaban, el monolito se mostró al mundo en todo su esplendor. La escultura era inmensa, con un diámetro que sobrepasaba los 3 metros, y un peso superior a las 8 toneladas. Su estado de conservación era excepcional. Los especialistas comprobaron enseguida que se trataba de una imagen de Coyolxauhqui, la diosa lunar, hermana de Huitzilopochtli, representación del sol, dios principal del panteón azteca. Tras entablar un durísimo combate cósmico con su hermano, Coyolxauhqui fue desmembrada y arrojada desde la montaña sagrada de Coatepec. El hallazgo, en realidad, no fue una sorpresa. Después de la conquista española de Tenochtitlán, en 1521, el templo mayor azteca fue desmontado piedra a piedra y quedó cubierto por las nuevas construcciones del México colonial. Pese a ello, la zona del templo se mantuvo como centro neurálgico de la ciudad, y en ocasiones aparecían espectaculares vestigios aztecas, como el monolito de la diosa Coatlicue y el llamado calendario azteca, conocido como la Piedra del Sol, descubiertos allá por 1790. Desde entonces se sucedieron los hallazgos. En 1900, Leopoldo Batres encontró incluso parte de la escalinata del Templo Mayor, pero no la identificó como tal porque pensaba que el templo se encontraba debajo de la Catedral Metropolitana, por ello, no continuó los trabajos. Finalmente, en 1913, el antropólogo Manuel Gamio identificó el templo y empezó a excavar una de sus esquinas. En 1933, en 1948 y durante la década de los 60 se realizaron intentos de excavar el Templo Mayor. Todos, sin embargo,
se enfrentaban a la reticencia natural de las autoridades ante una intervención arqueológica de gran envergadura en pleno centro de la ciudad, lo que suponía tener que cortar el tráfico en las calles adyacentes y expropiar varios inmuebles. Hizo falta un hallazgo tan importante como el de Coyolxauhqui en 1978 para que se delimitara un área de 40.000 metros cuadrados donde se puso en marcha una de las excavaciones arqueológicas más fascinantes y productivas del siglo XX, el proyecto Templo Mayor. Sus principales objetivos eran tres: reunir toda la información histórica y arqueológica ya existente sobre el Templo Mayor, analizar los descubrimientos desde prismas tan variados como la antropología, la botánica, la historia o la biología, mediante un equipo multidisciplinar amplísimo, y, por último, contrastar los hallazgos con el testimonio de las fuentes escritas. Desde entonces se han sacado a la luz 7 etapas constructivas que ilustran diferentes momentos del desarrollo del Imperio Azteca, y que han demostrado que en cada remodelación del Templo Mayor se usaron mejores materiales y técnicas constructivas. También se ha comprobado que a lo largo de esas fases no se modificó la forma del edificio, una pirámide coronada por 2 templos, dedicados a los dioses Tlaloc y a Huitzilopochtli, que alcanzó unas dimensiones extraordinarias, 80 metros de lado por 60 metros de altura, en cuya construcción se emplearon 130.000 toneladas de materiales. Tampoco cambió su programa decorativo, centrado en Huitzilopochtli y Tlaloc, a quienes estaba dedicado el recinto. Cada una de las fases desenterradas contenía gran cantidad de ofrendas hasta sumar más de 7.000 objetos en total que han diseñado un nuevo mapa político, económico y geográfico del desarrollo azteca, más complejo de lo que hasta ahora se pensaba. Otros descubrimientos han confirmado las noticias de las fuentes escritas, como las referidas al sacrificio de niños al dios Tlaloc, aunque los estudios de ADN han demostrado que más de la mitad de las víctimas estaban enfermas, aspecto que no se menciona en los textos. La presencia de urnas funerarias o cinerarias en el interior del templo, tal vez de gobernantes o personajes relevantes, demuestra la práctica de la incineración de cadáveres. Han sido muchos los logros del proyecto, una nueva visión del Imperio Azteca, una inusitada actividad cultural, publicaciones, conferencias, exposiciones, la construcción de un museo para albergar los hallazgos, y la creación, en 1991, de un proyecto de arqueología urbana para conocer la verdadera dimensión del recinto sagrado de Tenochtitlán. Impresionante en realidad debió de ser el movimiento diario en Tenochtitlán. No solo en el mercado de Tlatelolco, en donde los conquistadores vuelven a destacar la profunda impresión que les causó, sino en los diferentes barrios o calpullis en donde la gente se dedica a sus quehaceres diarios, las mujeres en las labores domésticas preparando los alimentos en el fogón, en donde los comales de barro adquiridos en el mercado sirven para preparar las tortillas, además de dedicarse al tejido de telas que servirán como vestidos para la población, los hombres siembran en la milpa junto a la casa o preparan parcelas que ganan al lago por medio del sistema de chinampas, profusamente utilizadas al sur del lago. Estos hombres que siembran o que se dedican a alguna artesanía son parte de los macehuales o gente del pueblo, obligada a pagar un tributo al Tlatoani, tanto en productos por ellos manufacturados como ayudando en la construcción de grandes obras estatales como calzadas, templos, etc. Serán, en época de guerra, soldados belicosos que marchan a las guerras de expansión del imperio o para someter a algún pueblo que pretende liberarse del poder mexica. Así, cada barrio o calpulli colabora con mano de obra en las tareas cotidianas. Su educación se lleva a cabo en el Tepochcali, lugar en donde se le prepara para las labores diarias y como soldado del imperio. No han faltado tampoco, a lo largo del desarrollo del proyecto Templo Mayor, los hallazgos de espectaculares monumentos de la cultura azteca como las esculturas de Mictlantecutli, dios del inframundo, y los guerreros águila de tamaño natural, todas descubiertas en 1982, o el enorme monolito de Tlaltecutli, en 2006, de 4 metros de diámetro y 12,5 toneladas.